muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Feliz día tenga cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí este día jueves 21 de marzo, listos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. En esta mañana me acompaña el pastor Orlando Enamorado, a quien le doy la bienvenida. Gracias. También a ustedes les damos la bienvenida, hermanos, y les saludamos. Qué gusto tener cada día nosotros esta oportunidad de ser parte de ustedes. Cuando miro algunos textos que ustedes me envían por el WhatsApp, diciéndome que son bendecidos con estas lecciones, pues yo le doy gloria a Dios. Un saludo muy especial al hermano John Jairo, de allá me parece que es de Antioquia, Colombia. Y pues igualmente un saludo muy especial allá a los hermanos de Argentina, que siempre se ven bendecidos con estas lecciones. Hasta donde llegue la señal, hasta donde ustedes, hermanos, nosotros tengamos el privilegio de llegar con estos estudios, pues deseamos que Dios les bendiga. Y aquí estamos para estudiar ahora nuevamente. Así que bienvenidos. Bueno, pastor, ¿y ahora qué le parece si nos ponemos de rodillas para pedir la bendición de Dios? Claro que sí. Amado Padre Celestial, muchas gracias le damos en esta mañana por ese gran privilegio que nos das, Señor, de estar aquí para poder estudiar su palabra. Amén. Pedimos, Padre, que su Espíritu Santo se manifieste, que podamos sentir la presencia de su Espíritu Santo, Padre, y que todos aquellos amigos y hermanos que estudian también, Señor, esta lección, puedan también ellos ser muy bendecidos con su palabra. Querido Dios, le suplico que toque nuestras vidas y que nos propongamos hacer cambios, Señor. Al estudiar su palabra, creamos en todas esas benditas promesas que usted tiene y que nuestra fe pueda ser aumentada también, Señor. Amén. Muchas gracias, Padre. Nos quedamos, Señor, contigo, sabiendo de que tú estarás en todo momento en este estudio. Así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en el contexto del estudio que hemos tenido de las ciudades de refugio, ¿será que hay esperanza todavía para nosotros? Claro que sí. Hay esperanza para todos los que quieran encontrar refugio en este tiempo. Y pues ustedes no me dejarán mentir, que son muchísimas las personas que necesitamos de este refugio. El mundo entero necesita de un refugio. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ha hecho estragos en las vidas de muchos. ¿Y cuánto se requiere de una ayuda que pueda enfrentar al enemigo por nosotros? Cuando veo el título de la lección que dice esperanza para todos los que buscan refugio, pienso en esas esposas que son objeto de violencia por parte de sus esposos y que aquí en los Estados Unidos pues buscan esos lugares que se llaman shelter, o sea, refugios, donde ellas puedan permanecer seguras de ese esposo violento. Y como esos shelter que están allí para servir de refugio a las esposas, así igualmente, hermanos, nosotros encontramos que hay veces cuando las madres pues anhelan también un lugar donde refugiarse, sobre todo cuando se sienten desesperadas, cuando la angustia les invade ante el descarrío de sus hijos. ¿Cuántas personas hoy viven en el mundo que no saben qué hacer? Encuentran como que hay una encrucijada y no hay camino para dónde agarrar según el problema que tienen. Ante personas que padecen esa situación, esta mañana nosotros vamos a encontrar en la lección que hay un refugio para ellos. Bueno, el Señor proveyó un refugio para este tiempo que viene a ser la esperanza
para todos nosotros. ¿De qué refugio estamos hablando, María Elena? Vamos a ver cuál es ese refugio. Para eso vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15, que nos dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mis hermanos, aquí las Escrituras nos presentan a nosotros como las ovejas. Y Jesucristo, Él se presenta como el buen pastor. Mira qué figura más tierna, la cual Jesús eligió para representar su obra, su trato para con nosotros. Cuando escucho al Señor decir que Él es el buen pastor y nosotros somos las ovejas, y que nos conoce muy bien, como también nosotros a Él, hermanos, yo pienso en las ovejas, en esos rebaños, cuando ellas, tan inocentes, algunas veces se ven en peligros, y por allí hasta se van del redil, se extravían, pero como ese pastor que la ama, va y la busca, y hace de todo para encontrarla, porque quiere tenerla en el redil. Veo entonces también cómo esa ovejita, cuando es encontrada por su pastor, se ha de sentir ella tan feliz de ver de que el que la ama ahora la lleva en sus brazos. Esta es una figura, hermanos, de lo que realmente Jesús hace con nosotros. En calidad de ovejas, es posible que en este momento nosotros nos encontremos por allí descarriados. Es posible que en este momento, como ovejas, nos hemos ido del redil y andamos perdidos. Pero mira qué hermoso cuadro. Jesús, como buen pastor, Él, dice aquí la palabra, nos conoce, y por lo tanto, Él va a hacer, hermanos, lo que hace un buen pastor, que es buscarnos. Ahora, me gusta el hecho que diga que Él es una clase de pastor que pone la vida por sus ovejas. Y aquí Él hizo el contraste de los pastores de su tiempo, que eran unos asalariados, que eran unos prácticamente, podríamos decir, intrusos, que le habían arrebatado a Él sus ovejas y las estaban maltratando. Eran los fariseos, los sacerdotes, los que dirigían al pueblo en aquel tiempo. Hermanos y hermanas, no han dejado de existir ese tipo de falsos pastores, ese tipo de líderes religiosos falsos, que igualmente hoy le roban las ovejas a Jesús y las tienen prácticamente engañadas. Bueno, lo que yo quiero ahora decirles es que si estamos descarriados, que si estamos alejados, hermanos, dejemos encontrarnos por ese pastor que se llama Jesús. Mira, si nos encontramos como ovejas indefensas, como ovejas que sentimos que hay una fiera que nos quiere devorar, hermano, hermana, corramos a los brazos de nuestro divino pastor, Cristo Jesús. Lo más bonito de todo es que Él viene a ser para nosotros el refugio ahora, y no somos desconocidos por Él, sino que nos conocemos. Él nos conoce y nosotros también le conocemos. Qué hermoso esto, hermanos. Qué cuadro más precioso. Y por lo tanto, no deberíamos más andar allí tristes, desconsolados, abatidos, sin saber para dónde agarrar, cuando tenemos un pastor divino en el cual refugiarnos. María Elena, ¿qué relación tiene esto con las ciudades de refugio? Bueno, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 553
y 554, nos dice que el mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a Él en busca de perdón. Gloria a Dios por eso. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y es, hermanos, es que la oveja es indefensa. Y como ovejas descarriadas, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces aquí este es el punto, que precisamente muchos se equivocan. Piensan que necesitan la ayuda de Cristo, pero que necesitan primero ir arrepentidos hacia Él. Y la verdad, hermanos, que es cierto que el arrepentimiento es primero y luego el perdón de pecados. Pero la Biblia no nos enseña que nosotros debemos primero de arrepentirnos antes de ir a Cristo. El Señor está allí con los brazos abiertos, listos para recibirnos cuando nosotros querramos ir a Él. El libro de San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Debemos de confiar en estas promesas, hermanos. Debemos de saber de que el Señor está allí listo. Y no importa, hermanos, qué tan terrible sea lo que hayamos hecho. Hace poco estaba escuchando en el programa El Altar de las Peticiones alguien que puso un texto por ahí y decía que oraran por él. Me parece que era un hombre, que oraran por él porque él sentía que ya no tenía perdón de Dios, que Dios no lo iba a perdonar y que él no se iba a salvar porque él había pecado de tal manera que había ofendido a Dios, como ofenderlo quizás, como enojado con Dios, como con malas palabras, hirientes, yo no sé, ¿verdad? Pero ese hombre se oía que estaba como así como una persona desesperada. Y yo le digo a esa persona y a todos los que puedan estar en una situación como esa, que el Señor está llamándonos. El Señor quiere ser el refugio, el Señor está allí y ya hizo provisión con su sangre preciosa, y no importa lo que hayamos hecho o lo que hayamos pensado, si vamos al Señor, Él está allí para recibirnos y darnos el perdón que nosotros necesitamos. Me gusta mucho cuando dice que el Señor es prácticamente un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios. Es posible que por mucho tiempo hayas andado tú fornicando, adulterando, levantando falsos, transgrediendo el sábado. Sin duda, has andado transgrediendo la ley de Dios de diferentes formas. Y es posible que te sientas pues un gran pecador. Y sientas que incluso pues nadie a lo mejor te da oportunidad o te dé esperanza de que tú puedas reivindicarte. Pero mira lo que dice acá: en Cristo, Él con su preciosa sangre que derramó ha provisto de un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios. Así que, hermano, hermana, ven y asílate en Jesús. Ven y busca asilo en Jesús. La diferencia es que entre los asilos que el mundo busca ahora en los países terrenales y el que se busca en Cristo, es que en el asilo que se busca en Cristo siempre hay un sí. Allí nunca le dicen que no a uno. Jesús se deleita en asilar a todos los que le busquen. Qué hermoso es esto. Por eso es que hay esperanza para todos los que buscan refugio. Y el don de profecía sigue diciendo: el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios. Y el que no se percata del peligro en que se halla
y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Patriarcas y Profetas, páginas 553 y 554. De manera que corramos, hermanos, corramos al refugio que es Cristo, corramos y asilémonos en Él. Pero en esto, María Elena, la iglesia tiene que jugar también su papel, ¿no es cierto? Claro que sí. Y el libro de San Juan 10:16 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero pastor, entonces, ¿qué función entonces desempeña la iglesia? Bueno, hermanos, aquí nosotros vemos que el texto nos dice que hay ovejas que no están en el redil y a las cuales, dice Cristo, debe traer. Deben oír su voz y entonces habrá un rebaño y un pastor. Pero ¿a quién tiene Cristo para ir a las traer? ¿A quién tiene Cristo para que les vaya a hablar de Él y escuchen su voz? Pues ni más ni menos, hermanos, que a nosotros los miembros de iglesia. Nosotros como iglesia somos los indicados ahora para traer a otras ovejas a que formen parte del redil. De manera que, María Elena, en cierta manera, pues la iglesia también viene a constituirse en un lugar de refugio, ¿no es cierto? Porque cuando estos llegan, estas ovejas llegan, pues llegan a formar parte de un redil en el cual también se está seguro. Claro. No sé si claro tengas algo sí. de don de profecía que lo respalde. Sí, claro que sí. El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 10, nos dice: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Bueno, ahora en día es la iglesia, hermanos, también la que podemos encontrar como un refugio, como dice aquí, porque estamos en un mundo en rebelión y muchas personas están dolientes, están sufriendo por diferentes problemas y cuando llegan a la iglesia encuentran la palabra de Dios, encuentran que ahí hay aceite de unción de la palabra de Dios que puede sanar y vendar sus heridas. Es por eso necesario que nosotros debemos de buscar la iglesia, hermanos, y reunirnos. La Biblia dice de que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y ahí es donde vamos a ir a encontrar a Cristo Jesús como nuestro refugio. Y Él está dispuesto a sanarnos y darnos salud, darnos vida eterna. Él quiere que seamos felices en esta tierra, hermanos. Y la única forma de encontrar felicidad, salvación, es estar dentro de sus puertas. Es interesante que la lección diga que la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Es interesante esto y deberíamos ser equilibrados en cuanto a la manera de entender esto. Porque rápidamente cuando nosotros leemos que la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión, pues brota el fanatismo religioso y decimos, es la mía, es la de la corporación, esa es la que es la ciudad de refugio, la que Él sostiene en un mundo en rebelión. Hermanos, la iglesia la componen las almas fieles. El don profético nos lo respalda. Sin embargo, también ya ustedes posiblemente hayan escuchado en varias ocasiones esta cita que apareció en una matutina que se llama Alza tus ojos. Voy a leerla porque creo que cabe ahora para saber cuál es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que es fortaleza de Dios, su ciudad de refugio y que Él sostiene en un mundo en rebelión? ¿Cuál es? ¿Es la que tiene el rótulo tal? ¿Es la que está afiliada a una corporación? ¿Es la que está en tal o cual edificio? Mejor, hermanos, escuchen lo que dice el don profético. En Alza tus ojos, página 313 en adelante, dice: Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino
el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que el Señor la ve como fortaleza de Él y su ciudad de refugio? Hermanos, aquí dice que es un pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. No es la iglesia una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, llámese con el nombre que se llame, ni las diversas denominaciones, llámense con el nombre que se llamen, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Eres tú de esos? ¿Eres tú de esos que aman a Dios y guardan sus mandamientos? Entonces, tú eres la iglesia del Señor. Y mira, para que veas que no está supeditado el Señor a donde los hombres lo quieran tener, dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y luego dice, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Es bueno ser equilibrado, dije al principio, en cuanto a esto de que la iglesia es su ciudad de refugio, para no caer en esos fanatismos y mirar esa declaración en el contexto de esta otra, cuando nos dice cuál es la iglesia. Primero, la que le ama a Dios y guarda sus mandamientos, la que es prácticamente compuesta por unos pocos humildes y donde la presencia del Señor se encuentre. Y luego dice que donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. El presidente de la iglesia no es el presidente de una corporación grande, es Jesús. Jesús la preside. Dice, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. Y mira dónde pueden estar, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Dios. Hermanos y hermanas, aquí nosotros encontramos cuál es la iglesia. Y si nosotros nos identificamos con estas características de cuál es la iglesia, entonces como iglesia, en la medida en que vayamos a buscar a otros para traerlos a los pies de Cristo, nos constituimos también, hermanos, en una ciudad de refugio en este tiempo. Interesante esto, ¿no es cierto, María Elena? Sí, y es que el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 72 nos dice: el Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Dios quiere que su iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia, que vayan a ellos no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata. Ese versículo lo encontramos en el libro de Proverbios 25:11. Oigan esto, hermanos. Si la iglesia es como una ciudad de refugio, entonces, hermanos, tenemos nosotros que ser, pues, responsables en cuanto al trato y en cuanto a la manera como nosotros damos el ejemplo a los nuevos que van llegando, los nuevos en la fe. Miren ustedes, dice que Dios requiere que su iglesia
cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia. Los hermanos nuevos, las ovejas nuevas que vamos trayendo, hermanos, a los pies de Cristo. Nosotros debemos cuidar de ellos y deberíamos cuidarnos, hermanos, de no darles malos ejemplos, dándoles malos informes de los miembros, de los líderes, es decir, chismeando. Miren, aquí dice el espíritu de profecía que los que son jóvenes en la fe, es nuestro deber no andarles contando chismes, sino más bien orar con ellos y hablarles palabras que sean manzanas de oro en canastillos de plata. Qué triste es cuando un hermano es nuevo en la iglesia y rápido lo malean los viejos que están allí. Qué triste es cuando un hermano llega a la iglesia y llega porque se ha dado cuenta que es una iglesia que tiene el mensaje para este tiempo, pero apenas llegó y un hermano lo comenzó a malear, a hablarle en mal de la misma iglesia, de sus mismos hermanos, de la dirigencia. Oh, qué tremendo ese trabajo satánico que se hace a veces con los que son jóvenes en la fe. Hermanos, si la iglesia también se constituye en una ciudad de refugio, busquemos que las ovejas que van a venir a formar parte del redil de Cristo, ellas lleguen a un lugar donde sea diferente a lo que ellos han estado acostumbrados en el mundo. Allá es normal los chismes, allá es normal andar con falsos testimonios, pero llegando a la iglesia, ¿los vamos a envenenar? Dice el don profético que no se tiene que hacer eso, sino que les hablemos palabras que sean manzanas de oro en canastillas de plata, como dice Proverbios 25:11. Bueno, de esta manera, hermanos, pues nosotros vemos que hay hoy en día esperanza para todos los que buscan refugio, tanto en Jesús como también en su iglesia. Gloria a Dios, porque todos podemos refugiarnos en Cristo. Y gloria a Dios, porque en su iglesia, allí también donde se habla de Cristo, ahí también nos podemos refugiar. Los que ya estamos en el refugio, hermanos, los que ya estamos en la iglesia, solamente seamos muy responsables de no hacerle daño a estos que vienen entrando, sino démosles un buen ejemplo de que realmente nos hemos convertido, que realmente el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Y qué les parece si en este momento oramos por aquellos que tal vez se sientan desesperados y sin esperanza, y que sepan que si vienen a Cristo ahora, todo cambiaría? Hermano y hermana, tú que estás hundido en las drogas, tú que estás hundido en el alcohol, tú que estás hundido en la pornografía, en el adulterio, tú que has dado la espalda al Señor y te has ido al mundo, regresa a Jesús. Él es el divino pastor que te está esperando. Con los brazos abiertos, Él quiere que vengas a Él como ovejita. Mira, qué bendición la que vas a tener. Ven también a su iglesia, donde nosotros experimentamos cómo nuestro divino pastor nos trata. Aquí en su palabra está el pasto que comemos, y es un pasto que sí quita el hambre. Así que, ¿qué te parece si oramos por ti ahora y te animas a hacer la decisión de venir a Cristo? ¿Oramos, María Elena? Claro que sí, pongámonos de rodillas. Te damos gracias, Padre Celestial, Amén, Señor. por encontrar en ti un grande refugio. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos esta bendita esperanza de que por muy desesperados y abatidos que nos encontremos, en ti, oh Señor, hay un lugar donde esconderse. Amén. Oh Padre, gracias, porque eres nuestro divino pastor, Amén. porque nos miras como tus ovejas. Padre, te rogamos que nos ayudes para permanecer en tu redil. Así es. Quisiéramos en esta hora suplicarte por aquel que anda alejado de ti, por aquel que tal vez está oyendo en este momento en el radio o mirando en la televisión y anda, Señor, pecando, anda haciendo lo malo delante de tus ojos y cree que ahí ya fue demasiado lejos, que no tiene esperanza. Señor,
te pedimos por él o por ella, para que crea en las palabras que ha oído hoy y te busque. Amén, Porque Señor. como el gran pastor divino, oh Señor, tú le estás esperando. Amén. Por favor, Señor, convéncele, Sí, Señor. impresiónale y dile, ven hijo, ven hija, aquí estoy con los brazos abiertos para cargarte. Sí, Señor. Te rogamos, Señor, que también como iglesia cumplamos con la misión Amén. de salir y buscar a otros que deben formar parte de tu redil. Sí, Señor. Pero mientras hacemos esa obra de traerlos, ayúdanos para que también seamos muy responsables una vez entraron en el sentido de no envenenarles su mente, ni con chismes ni con prejuicios infundados sobre ellos. Ayúdanos, Padre, a hacerlo recto delante de tus ojos. Y gracias porque también somos tu iglesia. No importa cuántos seamos, no importa si estamos en una casa, si estamos en un edificio, o si estamos dentro de los muros de una prisión. Señor, si estamos congregados en tu nombre, tú nos dices ahora que estás con nosotros y eso nos constituye en tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a formar parte todo el tiempo de ese pueblo que ama y guarda los mandamientos. Amén. Y que así nos mantengamos como tu pueblo escogido. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre, lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.